Mi nombre es Gabriel Villeda Moreno, nacido el 17 de marzo de 1987 en la Ciudad de México. Declaro bajo mi propia responsabilidad que todo lo que leerán aquí ocurrió, aunque algunas partes no sé si pertenecen estrictamente al tiempo como ustedes lo conciben. Esta transcripción nace de grabaciones que realicé durante meses, algunas con mi voz, otras con fragmentos que aparecieron en mis dispositivos sin que yo los registrara conscientemente, de anotaciones en libretas, trozos de memoria que no sé si son míos o prestados, y sensaciones que no disminuyen aunque el cuerpo se desgaste. Este relato no es ficción, no es entretenimiento, es evidencia. Si usted trabaja de noche en esta ciudad, cualquier ciudad, realmente, pero especialmente esta, debe saber que existen rutas que no pertenecen solo a los vivos. Yo manejé por una de ellas, y ya no soy el mismo desde entonces, ni completamente humano, ni completamente muerto. Lo que voy a contar ocurrió entre agosto y noviembre del año pasado. Lo cuento antes de desaparecer por completo. Antes de convertirme en conductor nocturno de Uber, me consideraba un hombre común. Nada extraordinario, ni triunfo, ni tragedia. Trabajé durante 5 años como auxiliar administrativo en una empresa de importaciones. Si alguien me hubiera dicho que mi destino estaba marcado desde siglos antes de que yo naciera, lo habría tomado como chiste o delirio. Mi vida era simple: un departamento pequeño en la colonia Morelos, un coche viejo pagado a plazos, un trabajo estable hasta que dejó de serlo, una familia fracturada, cada quien en lo suyo, un cansancio que se volvió parte de mi respiración. Cuando la empresa recortó personal, quedé fuera, y con ello llegó el terror silencioso y cotidiano de no saber cómo pagar la renta del mes siguiente. Conducir Uber parecía una solución temporal. Nunca imaginé que se volvería la puerta a una ruta que ya me esperaba. Al principio, conducir en la madrugada era liberador. Menos tráfico, menos ruidos, menos interacción humana. Solo el asfalto, el sonido del motor y los edificios recortados contra un cielo demasiado naranja para ser natural. Pero manejar en la noche también tiene sus demonios. Borrachos que vomitan en el asiento. Hombres violentos que creen que un volante te hace su sirviente. Robos en semáforos sin cámaras. Pasajeros que hablan solos. Gente que llora por razones que no entiendo. Silencios más densos que la misma oscuridad. Aún así, nunca relacioné la oscuridad con algo sobrenatural. Ni siquiera cuando pasaba por zonas donde la gente decía que espanta. Pensaba que eran supersticiones. Eso cambió la madrugada del 17 de agosto. A la 1:17 am me cayó un viaje. El nombre, María. La foto mostraba una cara joven, inexpresiva, con iluminación de oficina. Parecía un viaje común. La recogí en la colonia Doctores. Y desde que la vi, algo dentro de mí, una memoria que no era mía, se estremeció. La mujer estaba de pie bajo un poste de luz, demasiado quieta, demasiado rígida, demasiado perfecta, como si su silueta perteneciera a otra época. Se subió atrás sin decir palabra. Cerró la puerta con suavidad, pero sin la vibración característica del metal viejo. Fue casi un cierre sin masa, sin peso. La app marcó un destino hacia la zona industrial del Oriente, pasando por un tramo de carretera vieja que yo había recorrido solo un par de veces. La mujer mantuvo siempre la vista fija en la ventana, como si buscara algo que yo no podía ver. Conforme avanzamos, la temperatura del auto descendió sin que yo tocara el aire acondicionado. Mis nudillos se pusieron blancos sobre el volante. ¿Quiere bajar la temperatura?, pregunté, sin esperar respuesta. No contestó, pero algo movió el aire. Una sensación de vacío detrás de mí, una ausencia pesada, la misma forma en la que uno siente cuando está en un velorio. Y todavía no llega el momento de cerrar el ataúd. Nos acercamos al destino. Era un lote baldío entre bodegas apagadas. Ahí ocurrió. El olor irrumpió primero. Copal recién encendido, mezclado con tierra húmeda. El tipo de aroma que uno reconoce sin haberlo tenido nunca cerca. El olor de los rituales, de las ofrendas, de la muerte que no está en paz. Frené. Volteé al retrovisor. Ella seguía ahí. Pero su reflejo no correspondía a su forma real. Más tenue, más estático, como si fuera un recuerdo, no un cuerpo. Giré para verla directamente, y ya no estaba, ni rastros, ni marca en el asiento, ni sonido de puerta. Solo un vacío repentino, denso,
Imposible. El app mostró: viaje completado. Gracias, María. Y algo respiró detrás de mi cuello. No llegué a escuchar palabras. Solo el eco de una presencia que se hundió en mi espalda como una sombra húmeda. Apreté el volante y aceleré. Esa fue la primera vez, pero no la última. 3 días después, mientras tomaba café en una gasolinera abierta 24 horas, le conté lo ocurrido a un chofer veterano. Esperaba reírme con él, pero su expresión fue seria, muy seria. ¿En qué tramo fue?, preguntó. Le dije. El hombre negó con la cabeza, preocupado. Hermano, esa zona es parte de la ruta de los muertos. La forma en que lo dijo, sin dramatismo ni exageración, me puso la piel helada. ¿Qué es eso?, pregunté. Una ruta vieja, más vieja que esta ciudad. Ahí pasaban los cortejos fúnebres, los acompañamientos. Antes de eso, era camino ritual. Y cuando tomas un viaje que no corresponde a los vivos, es porque ya te tomaron. ¿Cómo que me tomaron? Significa que ya te vieron, que ya te eligieron, que tarde o temprano te van a volver a buscar. Quise reír, pero no pude. Había algo en el tono de ese hombre que no permitía la burla. Días después, un retén en Tlalpan. Un policía mayor se acercó, revisó mis papeles, miró el carro. Luego me observó a los ojos con una expresión que reconocí, una mezcla de compasión y certeza. ¿Eres el conductor del sedán gris que pasó por la carretera vieja el jueves?, preguntó. No respondí. La mujer que recogiste está muerta desde hace años. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No estás loco, añadió. Pero escúchame, si ya te vio, te va a volver a buscar. No era amenaza, era advertencia. Y era real. La noche siguiente revisé la dashcam y descubrí algo que no debía haber visto. En el video, antes de recoger a la pasajera, el asiento trasero ya tenía una silueta sentada, una figura sin contorno definido, un borrón de sombra, una presencia que parecía observar la cámara con un rostro que no era rostro. El archivo donde ella desaparece estaba corrupto, la imagen verde, el sonido distorsionado, profundo, como un lamento que se arrastra por tierra mojada. Miré el video completo. La figura estaba allí durante todo el trayecto. No era la mujer, era algo más. Algo que llegó primero, algo que la anunciaba, algo que la precedía. A partir de entonces, mi coche dejó de comportarse como un objeto físico. Los cinturones se estiraban solos. La temperatura caía sin explicación. El olor a copal aparecía en avenidas abiertas. Escuchaba golpes desde la cajuela como si algo quisiera salir. Sentía peso detrás de mí cuando conducía solo. Mi retrovisor vibraba aunque el auto estuviera detenido. Y lo peor, la app de Uber empezó a asignarme viajes sin origen definido, usuarios sin nombre, direcciones que no existían, rutas que cruzaban espacios vacíos, puntos en el mapa que no correspondían a ninguna calle real. Las horas entre las 2:00 y 4:00 am se volvieron un infierno silencioso. Comencé a preguntar, y los demás conductores hablaron. Algunos con miedo, otros con resignación, todos con verdad. Me contaron sobre niños que desaparecían del asiento trasero, ancianas que viajaban sin reflejo, hombres que daban direcciones inexistentes, voces que pedían ser guiadas. Pero había un patrón. Todos esos eventos ocurrían en la misma franja territorial, la misma ruta, la ruta de los muertos. El 3 de septiembre, mientras esperaba en un semáforo cerca de Viaducto, el olor a copal volvió. Mi retrovisor se oscureció. Las luces del exterior parecieron retroceder. Y de pronto ella estaba sentada atrás, totalmente visible, totalmente sólida, totalmente muerta. Su rostro tenía un gesto de tristeza profunda, no humana, como si hubiera sufrido durante siglos. «Aún no terminamos el camino», dijo. Su mano se apoyó en mi hombro. No era un toque fantasma. Era frío real, peso real, presencia real. «Llévame», susurró. «Llévanos». Me paralicé. El semáforo cambió, y cuando parpadeé, ella ya no estaba. Pero la temperatura del asiento trasero se mantuvo helada durante horas. No pude dormir, no pude comer. Comencé a investigar compulsivamente. Mapas prehispánicos, rutas de agua, trazos coloniales, documentos de cortejos fúnebres, relatos indígenas sobre acompañamientos espirituales.
procesiones de muertos, camino de ánimas, puentes rituales. Y entonces lo comprendí. La ruta que los muertos me obligaban a tomar existía desde tiempos precolombinos. Era un camino ceremonial, un puente entre nuestro mundo y el suyo. En ese camino, los vivos acompañaban a los muertos. Era un deber ancestral, un pacto, un ritual. Pero algo se rompió. Algo quedó incompleto hace siglos, y ese vacío reclama, generación tras generación, a alguien capaz de completarlo. A alguien de un linaje específico, a alguien como yo. El mismo policía del retén me detuvo nuevamente. Esta vez no para revisar mis papeles. Tu familia, dijo, está ligada a esa ruta. El último acompañamiento lo hicieron hace más de un siglo, pero algo salió mal. La persona encargada murió antes de completar el trayecto. Es decir, mi linaje dejó almas atrapadas. Mi nacimiento marcó la continuidad de ese deber. Yo no era víctima, era heredero. Y la mujer que recogí era una de esas almas pendientes, pero no la única. Luego de comprender que la ruta era real, no simbólica ni espiritual en sentido metafórico, sino literalmente activa, mi percepción de la Ciudad de México cambió para siempre. De día, la ciudad parecía normal. Tráfico, ruido, gente, comercio, calor. De noche, sin embargo, comencé a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Sombras que no coincidían con ninguna fuente de luz. Perros que evitaban ciertas calles sin motivo aparente. Personas durmiendo en la calle que murmuraban frases en lenguas antiguas. Postes de luz que parpadeaban exclusivamente cuando yo pasaba. Cambios bruscos de temperatura al atravesar zonas específicas. Olores que no correspondían al entorno. Copal, maíz quemado, sangre fresca. Empecé a ver la ciudad como un organismo vivo. Uno que respira, observa, espera. Uno que no ha olvidado su pasado prehispánico ni colonial. Uno donde la muerte no se esconde. Camina al lado de los vivos. Y yo me había convertido en un punto fijo para ese organismo. Un receptor, un canal, un conductor en más de un sentido. El 18 de septiembre ocurrió algo que selló todo. 3 pasajeros muertos se subieron la misma noche. No juntos, no como grupo, sino uno tras otro, en distintos puntos de la ciudad, como si se hubieran comunicado entre sí por un medio que no entiendo. Pasajero 1. El hombre del traje antiguo. Lo recogí cerca del centro histórico. Vestía un traje café claro que parecía salido de una fotografía de 1910. Entró sin abrir la puerta. Su voz era un murmullo. A San Lázaro. Por favor. Lo impresionante no fue su apariencia. Fue que su aliento no generaba vapor, a pesar de que mi auto estaba helado. Cuando lo dejé, desapareció. La app marcó el viaje como completado con un nombre compuesto por símbolos incoherentes. Pasajero 2. La anciana sin ojos. La recogí en la colonia obrera. Parecía campesina. Traía un rebozo azul. No tenía globos oculares, solo cuencas negras y profundas. Se sentó atrás. Miró hacia adelante como si pudiera verme sin ojos. El camino, repetía. Cuando quiso bajar, extendió la mano hacia la puerta, y ésta se abrió sola. Pasajero 3. El niño de las sandalias. Este fue el peor. Era un niño de unos 8 años, descalzo, cubierto de barro. Tenía una hoja de maíz pegada al cabello como parte de un ritual. Se subió sin moverse. Solo apareció en el asiento. ¿A dónde te llevo?, pregunté. Él respondió. Tú ya sabes. Y sí, lo sabía, aunque jamás había estado allí. En ese momento empecé a comprender. No era yo quien los guiaba. Ellos me estaban guiando a mí. Mientras todo esto sucedía, también comenzaron a llegarme advertencias humanas. Conductores que me decían, ya no pases por ahí. Vecinos que murmuraban historias sobre un cortejo antiguo. Viejitos que al verme pasar, se santiguaban o murmuraban, ¡ay, pobre muchacho! Gente desconocida que me afirmaba que tenía una sombra pegada. Un taxista que me dijo con ojos llorosos, tu asiento trae a alguien atrás, no voltees. Yo no sabía si estaba perdiendo la cordura o si estaba viendo pedazos de una realidad que siempre había estado ahí, pero que estaba oculta para la mayoría. Hasta que llegó la prueba más contundente. Una noche recibí un viaje con un nombre que reconocí. Era el de una mujer asesinada en 2018,
cuyo caso apareció en las noticias. Pensé que era un error, que alguien había hackeado la app, que era coincidencia. Pero luego apareció otro, y otro, y otro más, todos nombres de personas fallecidas. Al seleccionar el viaje, la app no mostraba foto ni origen, solo destino. Ruta antigua, paso 3, o carretera vieja, segmento 2, o cruce ritual, punto final. Sabía que la app no debería tener esos términos. No existían en el software real, no eran parte del sistema, pero ahí estaban, y no podía rechazarlos. El botón simplemente no respondía. La ruta me estaba incorporando, me estaba integrando, me estaba reclamando. A finales de septiembre, la percepción de la ciudad comenzó a alterarse durante mis turnos. Ya no era solo olor o temperatura, eran visiones parciales, como destellos intermitentes. Edificios que se volvían ruinas al parpadear, caminos rectos que se curvaban hacia direcciones imposibles, personas vivas que, al mirarlas por el retrovisor, parecían tener rostros distintos, estampas coloniales superpuestas sobre avenidas modernas, humo de copal que se arrastraba por el suelo sin disiparse, sombras humanas proyectadas donde no había nadie. La primera vez que vi a un peatón convertirse en esqueleto por un instante, pensé que había perdido la razón. Pero cuando ocurrió por segunda y tercera vez, ya no lo dudé. La ciudad tenía dos capas, dos mundos, dos tiempos, y yo estaba viendo ambos. Una noche, después de dejar un viaje en la colonia Morelos, irónicamente mi barrio de origen, noté que 3 figuras oscuras caminaban detrás de mi auto a ritmo constante. No corrían, no fluctuaban, solo caminaban detrás de mí, siempre a la misma distancia, incluso cuando aceleraba. Grabé con el celular. El video no mostraba nada, pero yo las veía, claramente. 3 siluetas humanas sin cara, sin rasgos, sin sombra propia, como pinturas negras desprendidas de un muro. Al doblar una esquina perdí de vista 2 de ellas, pero la tercera apareció sentado en el asiento trasero. No hubo sonido, no hubo transición, solo estaba. No pude respirar durante varios segundos. Y entonces pronunció: «Falta poco». La voz era hueca, como si no saliera de un cuerpo, sino del espacio vacío alrededor. Desesperado, el 29 de septiembre intenté huir. En pleno turno, pasadas las 3:40 am, dejé de aceptar viajes y tomé la autopista México-Puebla con la intención de salir del Valle de México. Creí, ingenuamente, que si abandonaba la ciudad, también abandonaría el camino. Pero a los pocos kilómetros, el GPS dejó de mostrar la autopista. La app volvió a abrirse sola. La carretera se transformó visualmente, como si retrocediera en el tiempo. Los muros laterales desaparecieron. Los postes se convirtieron en antorchas. El asfalto se tornó piedra antigua, y mi auto se detuvo, sin que yo tocara el freno. Ella apareció en el asiento trasero. La mujer de la primera noche, con voz cansada. «No puedes irte. No es un camino que se abandone, es un camino que se cumple». Y desapareció. La carretera volvió a la normalidad. Regresé a la ciudad llorando. El 1 de octubre, a las 2:11 am, recibí la notificación más perturbadora de todas. «Ya queda poco, Gabriel». No venía de un pasajero, no venía de la app real, no venía de un mensaje emergente típico. Era como si la app se hubiera convertido en un canal, un mensajero, una voz. Me negué a aceptarlo. Apagué el teléfono, lo reinicié, lo metí en modo avión. La pantalla volvió a encenderse sola y apareció otra frase: «Ellos esperan». Y luego otra: «No falles como tu ancestro». El teléfono no respondía a nada más. Era evidente. El camino tenía voluntad. El policía del retén volvió a aparecer en mi vida el 6 de octubre. No fue coincidencia. Me siguió. Me interceptó como si supiera que yo estaba huyendo de algo que él conocía desde antes. Me pidió que bajara del auto. No había nadie alrededor. «Escucha», me dijo. «Lo que te voy a contar nadie lo quiere aceptar, pero te toca saberlo. Tu familia perteneció a una antigua estirpe de acompañantes rituales. No eran sacerdotes ni chamanes. Eran guías». «¿Guías de qué?», pregunté. «De muertos». Sentí un golpe en el estómago. El acompañamiento final debía llevarse a cabo cada cierto tiempo. Era un honor y una condena.
pero hace casi 120 años, el conductor asignado murió antes de completar el acompañamiento, y algunas almas quedaron a medias. Se dice que el camino reclamará a alguien de su sangre cuando sea necesario. ¿Y yo? Tú naciste donde murió el último guía. Eso te marcó desde el principio. No hay forma de escapar. Lo miré con desesperación. ¿Qué quieren? ¿Por qué yo? Él respondió. Quieren terminar. Quieren llegar. Y tú eres el conductor que deben usar. Luego añadió, casi con tristeza. No eres el primero. Y no serás el último. Esa misma noche, al bañarme, descubrí una marca nueva debajo de mi clavícula. Un trazo fino, curvo, que parecía un símbolo prehispánico. Parecía tatuaje. Parecía quemadura. Parecía huella de dedos. Era un símbolo que no recordaba haber visto nunca. Pero cuando intenté tocarlo, sentí un dolor agudo, un ardor que me hizo doblarme. La marca crecía. Y no era piel humana. Era como tinta viva. Ese símbolo luego aparecería grabado en otros lugares. Como si me estuvieran etiquetando. Como si fuera propiedad. Como si fuera un vehículo. El niño de las sandalias volvió a subirse a mi auto. Esta vez no habló. Solo me miró fijamente. En su mirada había un dolor tan profundo que mis ojos comenzaron a llorar sin emoción previa. ¿Qué necesitas?, pregunté con voz áspera. El niño levantó un dedo y señaló hacia adelante. El camino se abrió. Una ruta que no existía en los mapas. Y aunque mis manos temblaban, conduje. Conduje como si fuera parte de un ritual que yo había olvidado. Como si mis ancestros estuvieran detrás de mí, guiando mis movimientos. A mitad de trayecto, el niño desapareció sin ruido, pero su presencia permaneció, como si una parte de él se hubiera quedado dentro del auto, dentro de mí. El 11 de octubre vi algo que me cambió para siempre. Mi ancestro, o lo que quedaba de él. Una figura masculina, vestida con ropas del siglo XIX, apareció sentado en el asiento del copiloto mientras yo manejaba por eje 3. Su rostro estaba parcialmente desfigurado, como si lo hubieran golpeado antes de morir, como si hubiera sido arrastrado. No tenía ojos, pero sí un gesto de tristeza. Fallé, dijo. Su voz era profunda, cavernosa. Ellos no llegaron. Ellos no cruzaron. Y por eso te buscan. Yo no podía respirar. ¿Quiénes?, pregunté. Él respondió, todos, y desapareció. A partir del 13 de octubre, empecé a escuchar mi nombre en lugares imposibles. En el ruido del motor, en las bocinas lejanas, en los murmullos de gente dormida en la calle, en los ecos de túneles, en el viento al pasar por avenidas solas. Gabriel, 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 siempre en tono suplicante, siempre en voces múltiples, siempre detrás de mí. No era paranoia, no era estrés, era señal. El camino me estaba llamando. A mediados de octubre, comencé a notar que la ciudad estaba cambiando, lenta, pero inequívocamente. La transformación no era física, sino perceptual. Era como si la ciudad estuviera recordando su forma antigua y superponiéndola sobre la moderna. Durante mis turnos nocturnos, las avenidas parecían más largas que lo habitual. Las sombras proyectadas no coincidían con sus dueños. Algunos edificios parecían traslúcidos, revelando estructuras anteriores. Calles enteras se apagaban y dejaban de existir por unos segundos. Puentes peatonales se convertían en arcos de piedra. Postes eléctricos se volvían faroles coloniales y regresaban a la normalidad al parpadear. Pero lo peor no era eso. Lo peor eran los rostros. Los rostros de ciertas personas pasaban de una expresión normal a un vacío absoluto. Un vacío que reconocí en mis pasajeros muertos. Un vacío que parecía observarme incluso cuando no me miraban. Como si la ciudad entera estuviera llena de testigos de algo que yo aún no comprendía. Como si decenas, cientos de ojos espirituales me siguieran simultáneamente. Como si la frontera estuviera adelgazándose. El 17 de octubre, mientras conducía por Ermita Iztapalapa, mi ancestro volvió a aparecer en el asiento del copiloto. Esta vez era más sólido, más definido, más presente. Sus ropas antiguas estaban manchadas de tierra. Su rostro mostraba heridas abiertas, como si acabaran de infligírselas. «El camino ya está casi abierto», dijo con voz amarga. Traté de no mirarlo directamente. «¿Qué quieren que yo haga?», él respondió. «Lo que yo no pude». Su tono era desesperado, como si suplicara. «Completa el acompañamiento».
o todo se repetirá. Las almas no pueden quedarse aquí otro ciclo más. Harían cualquier cosa. La idea me heló la sangre. ¿Qué significa cualquier cosa?, pregunté. Mi ancestro me miró, o más bien giró el rostro sin ojos hacia mí. Que incluso los vivos dejarán de estar a salvo. Y desapareció. El 20 de octubre, a las 3:09 am, mi teléfono se encendió solo. Apareció un mensaje sobre fondo negro, sin interfaz alguna. Faltan 11 días. Y debajo, prepárate para el trayecto final. Intenté cerrar la pantalla. No se podía. Intenté apagar el teléfono. Falló. El mensaje cambió. La ruta necesita su guía. Y luego, tú naciste para esto. En ese momento supe que yo ya no tenía control sobre mi destino. Entre el 20 y el 28 de octubre empecé a experimentar periodos de tiempo perdidos. Desaparecían minutos, a veces horas. Ejemplos. Salía de una gasolinera y aparecía en otra sin recordar cómo llegué. Miraba el reloj a las 2:15 y al volver a levantar la vista eran las 4:07. De pronto estaba en avenidas que no había tomado. Mi auto aparecía apuntado hacia la carretera vieja sin que yo lo dirigiera. Al principio pensé que era agotamiento extremo, pero una noche revisé la dashcam para ver qué había hecho durante uno de los lapsos, y vi algo imposible. Yo manejaba con expresión vacía, sin parpadear, sin mover los labios, con una rigidez inhumana, como si otro estuviera usando mi cuerpo, conduciendo por rutas inexistentes, pasando por caminos que no aparecen en ningún mapa. Y en un momento del video, se escuchó la voz de una mujer. Falta poco, Gabriel. No era mi voz, y no estaba dentro del auto. Parecía provenir del mismo espacio donde mi mente estaba ausente. Casi vomito al verlo. Durante esos días encontré mi nombre escrito en sitios absurdos, en el vidrio empañado del parabrisas, en la tierra de un parque, en la banqueta, trazado con tiza sin haber niños cerca, en un muro donde aparecía como grafiti antiguo, en la pantalla del teléfono aún apagado, en la cajuela, escrito con dedos mojados, y siempre estaba acompañado del mismo símbolo que aparecía en mi piel, una espiral rota, semejante a un glifo prehispánico. Parecía una marca, un sello, una propiedad. Para finales de octubre, el olor a copal dejó de aparecer solo en momentos esporádicos. Se volvió parte del auto, parte de mi ropa, parte de mi piel. Me bañaba y sentía el aroma saliendo de mis poros. Lavaba el asiento y volvía a aparecer. Cambiaba de ropa y seguía impregnado. Algunos pasajeros vivos incluso comentaban: ¿trae incienso? ¿Viene de un templo? ¿Acaba de pasar por una ofrenda? No sabía qué responder. No sabía cómo explicar que era yo quien olía a ritual mortuorio. El 28 de octubre tuve una visión clara, larga y lineal. No un destello, no un fragmento. Una escena completa, como si hubiera sido transportado en el tiempo. Conducía por la viga cuando el mundo moderno se difuminó como agua en tinta. Y apareció un camino de piedra, antorchas, hombres con túnicas de manta, mujeres llorando, niños cargados en mantas, un cuerpo envuelto en telas rojas. Una procesión fúnebre avanzaba lentamente hacia un destino cuyo nombre desconocía, pero que mi pecho reconocía con una certeza aterradora. Entre los miembros del cortejo, uno destacó: el guía, mi ancestro. Su rostro era idéntico al que había visto en mis apariciones, solo que aquí estaba vivo, joven, firme. Caminaba adelante del cuerpo, sosteniendo un cetro de madera tallada con símbolos que reconocí como los que ahora cargaba en mi propia piel. De pronto, vi como un grupo armado lo atacaba. Golpes, gritos, sangre. El guía cayó. El cortejo quedó incompleto. Las almas quedaron sin acompañamiento. Se rompió el ciclo, y el camino quedó marcado, hambriento, abierto. En ese momento la visión terminó, y regresé a la ciudad moderna, llorando. La noche del 30 de octubre, la ciudad entera se sintió distinta. Los sonidos eran apagados, el tránsito casi inexistente. Los perros callejeros lloraban sin motivo. Las luces parpadeaban como si estuvieran respirando. Pero lo más inquietante fue esto: no recibí ni un solo viaje de personas vivas, ni uno, en toda la noche. En cambio, la app mostraba: en espera de activación del tramo final, y debajo, guía detectado.
mi nombre, mi foto, mi información personal. Pero la interfaz no era la de Uber, era algo mucho más antiguo disfrazado de digital, como si la app fuera solo un vehículo para una fuerza que la desbordaba. A las 3:21 am, mientras cruzaba por el cruce de Chimalpopoca y José T. Cuellar, los vi. Decenas de figuras borrosas acercándose desde diferentes direcciones. No caminaban, flotaban apenas, arrastrando sus sombras. Se colocaron a los lados del camino, como espectadores silenciosos, como asistentes a un ritual. Y entonces escuché un sonido que nunca olvidaré. Una mezcla de lluvia pesada con respiraciones múltiples, con pasos arrastrados, con un murmullo colectivo de cientos de voces diciendo lo mismo. Ya es hora. Sentí el corazón romperse a ritmo irregular. Sabía que no podía huir. Sabía que el 31 de octubre sería la noche que definiría mi destino. Sabía que mi cuerpo había sido elegido por una razón que no comprendía, pero que mi sangre sí recordaba. La describo como puedo. No sé si haya palabras humanas suficientes. Exactamente a medianoche, mi teléfono se encendió solo, aunque lo había apagado y retirado la batería. Sí, literalmente. La pantalla mostró: el camino se abre. Guía, prepárate. El auto vibró. El retrovisor tembló. La temperatura descendió más de 15 grados en segundos, y entonces aparecieron. Primero 1, luego 5, luego decenas, luego cientos. Los muertos, entrando a mi auto sin abrir puertas, sin sonido, solo desdoblándose desde la oscuridad. Niños, ancianos, hombres, mujeres, personas vestidas con ropa colonial, personas con atuendos prehispánicos, personas modernas recién fallecidas, todos con la misma expresión: vacío, tristeza, esperanza, todos esperando que yo comenzara. Mis manos no estaban en el volante. Mis pies no tocaban los pedales, y aún así, el auto avanzó. La ciudad moderna comenzó a desaparecer ante mis ojos. Las calles se desdoblaron, el pavimento se fracturó, los edificios se evaporaron como humo, y surgió el camino antiguo. Un camino de piedra mojada, iluminado por antorchas, que avanzaba hacia un punto oscuro al horizonte. El auto no se conducía sobre el asfalto, se conducía sobre tiempo. Mientras avanzábamos, algo gigantesco corría a nuestro lado. Una figura humanoide de más de 4 metros, hecha de sombra compacta, sin rostro, sin detalles, solo masa oscura y hambre. Golpeaba el auto, rugía sin sonido, se movía como criatura primitiva. Intentaba voltearlo, y los muertos dentro del auto murmuraban: no te detengas, no te detengas, no te detengas. Yo no tenía control de nada, solo veía. Solo existía como canal, como herramienta, como guía. Llegamos a un puente colgante que no pertenece a ninguna época humana conocida, de madera, de piedra, de hueso, de símbolos que se movían como serpientes vivas. Debajo del puente no había agua, había oscuridad líquida, como un río hecho de sombra espesa. Las almas dentro del auto comenzaron a entonar un canto desgarrador, un canto sin palabras, un canto que parecía arrancado del centro de la tierra. Y entonces lo vi, mi ancestro, de pie, en medio del puente, sosteniendo el cetro ritual, sangrando, sonriendo con tristeza. «Hazlo mejor que yo», dijo, y desapareció envuelto en humo. El camino culminó en un punto imposible de describir con lenguaje humano, un círculo de luz pálida, flotando sobre oscuridad absoluta, un sitio sin horizonte, sin cielo, sin suelo, solo existencia pura. Las almas comenzaron a descender del auto. No caminaban, flotaban hacia la luz, con manos extendidas, con lágrimas que no eran agua, con expresiones de alivio inmenso. La mujer de la primera noche se acercó al asiento delantero, colocó su mano sobre mi pecho. «Gracias, Gabriel. Ahora sí llegamos». Y yo sentí mi corazón detenerse. Por un instante no supe si seguía vivo, o si había muerto. No recuerdo cómo volví. Solo recuerdo abrir los ojos en mi auto, estacionado frente a mi edificio, con el motor apagado, con la llave en mi mano, con la marca en mi piel ahora más grande, y mi teléfono encendido con un solo mensaje: «Gracias. Hasta el próximo ciclo». Después de esa noche, ese cruce que no sé si fue viaje, visión, desdoblamiento o muerte parcial, desperté en mi auto como si hubiera sido arrojado desde un sueño demasiado real.
Me temblaban las manos. No sentía los dedos del pie derecho. Mi pecho ardía justo donde la pasajera me tocó, y la marca que había crecido en mi piel ahora lucía completa, como si hubiera terminado de formarse. Una espiral rota que se abría hacia abajo como un túnel, como un círculo incompleto, como un ojo que no mira al mundo de los vivos. Me incorporé como pude. El retrovisor estaba empañado desde dentro, y las palabras «aún no termina» estaban escritas con un dedo mojado. Mi primera reacción fue negar la realidad, decir «esto no puede estar pasando». Pero mi cuerpo lo sabía, mi pulso lo sabía, mi respiración lo sabía. Yo ya no era solo Gabriel. Había algo más en mí, algo que vino del camino, algo que ahora habitaba mi sombra. Los días siguientes, cada vez que caminaba por la calle, la gente reaccionaba de formas inquietantes. Niños pequeños lloraban al verme, ancianos murmuraban plegarias antiguas, perros se encogían y retrocedían con el lomo erizado. Algunas personas se cruzaban de acera sin motivo aparente. Otras me miraban como si supieran quién era o qué llevaba encima. Pero lo más extraño fue dentro del Uber. Los pasajeros vivos que se subían parecían inquietos, como si percibieran un olor que yo ya no distinguía, una presencia detrás de ellos, un frío que solo se situaba en mi asiento trasero. Una mujer embarazada dijo: «Siento que alguien está detrás». No había nadie. Un hombre borracho murmuró: «Conductor, puede decirle al que va atrás que deje de respirarme en el cuello». Estábamos solos. Una niña de unos 6 años preguntó: «¿Por qué trae muerto?». Su madre la regañó, pero la niña solo me señaló la marca debajo de la clavícula. «Ese símbolo», dijo, «es de los que llevan muertos». Yo comencé a temblar. La marca en mi piel dejó de ser simple forma y empezó a comportarse como algo vivo. A veces ardía, a veces palpitaba como si tuviera propio ritmo. A veces sentía dedos invisibles trazándola. Una madrugada, frente al espejo, vi algo que no puedo olvidar. La marca se movió, se contrajo, parpadeó, no metafóricamente. Literalmente se movió, como si fuese un ojo, un portal, una boca cerrada, un símbolo activo. Me alejé del espejo horrorizado, y cuando regresé a mirarlo, vi otra cosa. Mi reflejo ya no estaba sincronizado conmigo. Yo levantaba la mano, y mi reflejo tardaba 2 segundos en imitarme. Yo giraba el rostro, y mi reflejo hacía lo mismo, pero con un gesto burlón. Yo respiraba, y mi reflejo permanecía quieto. Me miraba con una expresión que yo nunca había hecho. Ese fue el momento en que comprendí que yo ya no estaba solo dentro de mi propio cuerpo. Había un acompañante, una presencia, un muerto, o varios, dentro de mí. En noviembre los lapsos regresaron, pero ahora eran más peligrosos. Perdía días enteros, no horas, no minutos, días. Me desperté el 4 sin recordar nada desde el 1, luego el 7 sin recordar nada desde el 5, luego el 12 sin recordar nada desde el 8. Los vecinos decían que me habían visto entrar y salir a horas inhumanas, que hablaba solo, que discutía con alguien inexistente, que caminaba como sonámbulo hacia el auto, que mi sombra parecía no coincidir con mis movimientos. Revisé la dashcam. En los videos nocturnos, yo conducía con el cuerpo erguido, la mirada hacia adelante, sin parpadear, sin mover la boca, sin respirar con ritmo. Parecía un cadáver al volante, y detrás de mí, en muchas grabaciones, se veían 2 manos apoyadas en el respaldo de mi asiento, manos que no eran mías, manos que terminaban en uñas largas, manos grises, manos de mujer, siempre la misma mujer. Siempre la primera pasajera. A partir del 10 de noviembre, la app dejó de mostrar pasajeros vivos. Cada vez que la abría, aparecía un menú distinto. Trayecto ceremonial. Activar. Esperando ánimas. Guía disponible. Próxima activación en 18 minutos. Y siempre, 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 aún quedan muertos sin llegar. La app ya no era una herramienta laboral. Era un canal espiritual. Una extensión del camino, una puerta, un oráculo, un mensajero. El automóvil ya no era solo un vehículo, era un altar móvil, un puente entre mundos. Y yo era el sacerdote involuntario, el conductor ritual, el guía marcado. El 13 de noviembre tuve la visión más larga y clara de todas. El ancestro apareció en mi habitación a las 4:00 am, sentado en la orilla de mi cama. No como figura borrosa, no como sombra,
sino tan nítido como un hombre vivo. Vestía ropas del siglo XIX. Tenía la herida en la frente, la misma que había visto en las visiones. No habló de inmediato, solo me miró con pesar. Yo era el guía, dijo finalmente, del cortejo de 1897. Yo debía llevarlos hasta el final. Lo vi llorar sin lágrimas, como si la esencia de llorar se hubiera quedado en él, pero no la capacidad física. Fallé, Gabriel. Me asesinaron antes de completar el ritual, y las almas quedaron atrapadas entre mundos. Se tocó el pecho. Mi alma tampoco encontró descanso. Por eso aparezco. Por eso te hablo. Porque yo te abrí este camino. Y tú debes cerrarlo. ¿Cómo?, pregunté con voz quebrada. Él respondió, haciendo lo que yo no pude, acompañarlos a todos hasta el final, aunque eso te cueste tu vida. Luego de su confesión, tuve otra visión. Vi cientos de almas arrastrándose por un sendero de sombra. Algunas eran niños, otras ancianos, otras jóvenes vestidos con ropas modernas, otras con ropas coloniales. Todas tenían algo en común. Sus pies no tocaban el suelo. Estaban atrapadas como insectos en resina. Sus dedos temblaban. Sus bocas formaban palabras sin sonido. Y una voz, no masculina, no femenina, no humana, dijo, tú eres el puente. Tú eres el último guía. Tú nos llevarás. Durante días luché con una pregunta. ¿Tenía opción? Podía intentar huir. Podía quemar el auto. Podía mudarme. Podía dejar la ciudad. Podía esconderme. Pero algo dentro de mí, algo que no era yo, sabía la respuesta. No puedes escapar de tu propio linaje. No puedes huir de un destino escrito en la sangre. No puedes rechazar un camino cuando ya eres parte de él. Me estaba desvaneciendo entre dos mundos y solo quedaba una última noche, la del 15 de noviembre, la del cierre de ciclo, la noche en que debía decidir, la noche en que el camino volvería a abrirse, no para un acompañamiento ritual, sino para mi propio cruce. Estaba sentado en mi auto, motor apagado, silencio absoluto, nadie en la calle. A las 23:59, todos los dispositivos electrónicos en mi poder se encendieron solos. El teléfono, la tablet, el tablero del auto, la radio del vehículo, el estéreo desconectado, incluso un reloj digital sin batería. Todos mostraron lo mismo, trayecto final disponible. ¿Aceptar? Yo no toqué nada. Pero el botón de aceptar se presionó solo. La app dijo, el guía ha respondido. Y el auto arrancó. Esta vez no vi sombras sueltas. Vi una multitud, miles de almas alineadas a lo largo de la carretera, miles esperando, miles mirando. La ciudad moderna desapareció de inmediato. No se desdobló lentamente, se apagó, como si alguien hubiera borrado el mundo y reemplazado el lienzo con uno antiguo. Estaba en un camino de piedra, antiguo, enorme, iluminado por antorchas azules. Yo no manejaba, mi cuerpo movía el volante como si estuviera siendo usado. Como si yo fuera un conducto, un canal, un artefacto ritual. La voz apareció dentro de mi cabeza, la voz de la primera pasajera, la mujer que abrió todo. No temas, Gabriel, susurró. No estás muriendo, solo estás dejando de ser solo. Y entonces lo sentí. Había alguien más dentro de mi sombra, dentro de mi pecho, dentro de mi respiración. Una presencia que movía mis manos, una presencia que veía a través de mis ojos. Una presencia que compartía mi mente. Y dijo, somos guía, en plural, no singular. Llegamos al círculo de luz pálida donde las almas debían cruzar. Pero esta vez el camino no se abrió solamente para ellos. Se abrió también para mí. La luz se extendió hacia el auto. Rodeó mis piernas. Subió por mis brazos. Entró por mi pecho. Llegó a mi cabeza. Vi recuerdos que no eran míos. Sentí emociones de cientos de personas. Escuché lamentos, sufrimientos, oraciones, muertes violentas, accidentes, epidemias, infancias rotas, despedidas incompletas. Yo era todos ellos. Ellos eran yo. Un solo círculo, una sola ruta. Y la voz dijo, ahora sí estamos completos. Abrí los ojos en mi auto 2 días después. No sé cómo volví. No sé si realmente volví. Pero algo era claro, no regresé entero. Mi sombra es más grande que mi cuerpo. Mis ojos se ven opacos en ciertos reflejos. La respiración detrás de mí nunca se detiene.
El olor a copal ya no se va. La app aparece incluso en teléfonos nuevos. A veces despierto manejando sin recordar haber salido de casa. Y en ocasiones escucho varias voces diciendo, guía, guía, guía. Yo ya no soy solo Gabriel. Soy un punto de cruce. Un caminante entre mundos. Un puente. Un acompañante perpetuo. Soy parte del camino. Y el camino es parte de mí. Si trabajas de noche, si manejas por horas solitarias, si aceptas viajes sin origen, si el olor a copal aparece en tu asiento trasero, si tu retrovisor muestra reflejos incompletos, si tu nombre aparece en sitios donde no debería, no aceptes el viaje. No aceptes. No aceptes. No aceptes. Porque si lo haces, te volverás parte de la ruta. Y la ruta no libera a los suyos. Yo soy Gabriel Villeda. O lo que queda de él. La ruta de los muertos sigue abierta. Siempre encuentra nuevos guías. Siempre vuelve. Y si estás leyendo esto, tal vez ya te vio. Fin de la historia.